Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me presento. Mi nombre es Posada Rodríguez Jessica y junto con mis compañeras Márquez Vicente Lucía Guadalupe, Valdés Ramos Dulce de Rubí y Victoriano Valois Paola, hablaremos sobre el reporte de un caso clínico de una paciente de 29 años de edad tratada con homeopatía para psoriasis, de la asignatura Clínica Terapéutica Homeopática 2, impartida por el doctor Salvador González Soto del grupo 9HM4. En el contenido vamos a encontrar la introducción, aspectos bioéticos, consentimiento informado, historia clínica, repertorización y el seguimiento. En la introducción, el equipo 4 del grupo 9HM4 de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía, impartida por el doctor Salvador González Soto, atendieron un total de 6 pacientes con diferentes patologías. Aquí mostramos el caso clínico más relevante sin fines de lucro. En los aspectos bioéticos, encontramos la finalidad, la autonomía, la beneficencia, no maleficencia y la justicia. En el consentimiento informado, la paciente dio autorización para que este caso clínico sea expuesto ante el video y aquí presenta la firma y la firma de los testigos. Bueno, iniciando con lo que es la historia clínica de la paciente, es una paciente de sexo femenino de 29 años de edad identificada con E.V, que radica en la Ciudad de México. Dentro de sus antecedentes heterofamiliares, crónico-degenerativas, cáncer u otras, fueron interrogadas y negadas. En sus antecedentes alérgicos, esta presenta alergia a la piña y a la penicilina. En enfermedades de la infancia, cáncer, fueron interrogadas y negadas, y dentro de los antecedentes gineco-obstétricos no hay ninguno de relevancia. Iniciamos su consulta el día 9 de marzo del 2023. En padecimiento actual es una paciente femenina de 29 años de edad que inicia su padecimiento a los 14 años en la secundaria de psoriasis, tratada con medicamento alopático desde entonces, recientemente teniendo un nuevo brote hace unas semanas. Presenta placas eritematosas con descamación blanquecina acentuada sobre una piel reseca que cursa con inflamación y comezón, agrietada con ardor, dolor punzante y dolor al flexionar las extremidades. Agrava por mayor estrés, trabajo excesivo, clima frío va a agravar su psoriasis y en la tarde de 15 a 20 horas. Hacemos una repertorización en el radar y de acuerdo a los 15 síntomas que tenemos, sale como primer medicamento Silicia Terra. Entonces, teniendo un diagnóstico en la Clasificación Internacional de Enfermedades 114, que es la psoriasis, decidimos tomar el medicamento de Silicia Terra, dándoselo a la 30 centesimal, 7 glóbulos, 3 veces al día durante una semana. Para nuestra justificación mediante el tratamiento, es un medicamento indicado con mayor puntaje en la repertorización de acuerdo a radar y por materia médica el medicamento que mejor se apegó a los síntomas del paciente, incluyendo los mentales. Es por eso que decidimos dar Silicia Terra. Se presentan características mentales y modalidades del medicamento Silicia Terra. Silicia Terra en la piel está ardiente o dolorida después del rascado. Es una piel pálida, cerosa, malsana y toda herida supura. Tiene manchas rojas y húmedas y manchas blancas. Hay erupciones húmedas con secreción blanca o amarillenta. También se presentan manchas o placas secas, escamosas, y hay excrescencias en la forma de coliflor o sifilíticas.
Dentro de nuestro primer seguimiento con fecha del 23 de marzo del 2023, se cita a nuestra paciente 15 días después, donde nos refiere a una mejoría sin tanta comezón, heridas con descamación blanquecina. Nos refiere a la presencia de estreñimiento 2 días después de tomar Silicia terra. Las pocas heces presentaban una consistencia dura, bolas grandes, color café claro. Nos comenta que este estreñimiento lo había presentado de forma similar a los 15 años y, bueno, una mejoría por su suplemento a base de fibra. El nivel de estrés es más de lo habitual por el trabajo que desempeña en la última semana, así que se decide subir la potencia de Silicia terra a la 200 centesimal una vez cada 24 horas. En su segundo seguimiento con fecha del 20 de abril del 2023, se cita a nuestra paciente 3 semanas después de su último seguimiento, quien nos menciona que en estos últimos días se ha estado bajo un estrés pues mayor y pues esto ha causado que su piel esté más seca. El estreñimiento que presenta no ha mejorado y su cuadro de psoriasis ha exacerbado principalmente sobre lo que son los codos y brazos, agravando con el frío. Se vuelve a realizar lo que es una repertorización en base a los síntomas. Silicia terra, de acuerdo al radar, es el que cubre la totalidad de los síntomas y con un mayor puntaje. La paciente se encuentra entre las observaciones de Ken, entre la sexta y la 11ª. Nuevamente se le prescribe lo que es Silicia terra a la 200 centesimal en una preparación método plus 6 veces al día hasta su próxima consulta, en la que se le dan indicaciones de cómo tomar el medicamento. Durante el tercer seguimiento se presentó la paciente el 11 de mayo. La paciente refiere estar más tranquila y con menos estrés. Refiere presentar estreñimiento, defeca 2 veces en la semana con sensación de no terminar adecuadamente. Son de característica sólida, duras y son expulsadas rápidamente. Su actividad es sedentaria, trata de no consumir grasas, de tomar agua y tener una dieta balanceada. Las placas de psoriasis no han crecido ni han disminuido y se mantiene sin prurito. En el tratamiento se decide mantener Silicia terra a la 200 centesimal, en método plus una vez cada 24 horas y Nux vomica a la 30 centesimal, 7 glóbulos cada 8 horas. En la repertorización es para el síntoma de estreñimiento, siendo Nux vomica cumpliendo los 15 síntomas con un puntaje de 24. En el cuarto seguimiento se cita a la paciente el 18 de mayo de 2023. La paciente nos refiere que el fin de semana presentó un dolor abdominal, especialmente en la fosa ilíaca derecha, que se le irradiaba entre la pierna. El dolor es de característica punzante y se presenta más al caminar, a lo cual acudió al médico donde le recetaron Aurax y también en la consulta anterior se recetó Nux vomica tomando 3 veces al día a la 30 centesimal. Mostró reacción al tercer día y a la semana mostró mejoría del síntoma de estreñimiento. La psoriasis está controlada, no tenía comezón ni descamación y se decide agregar el medicamento constitucional que es Ignatiamar a la 200 centesimal una vez al día y continuar con Silicia terra a la 30 centesimal 2 veces al día durante el día y la noche. En las fotos encontramos una dermatosis localizada en la espalda caracterizada por la placa eritroescamosa, bien delimitada, asentada por una piel aparentemente seca. En la imagen 3 y 4 hay una dermatosis localizada en la parte posterior del antebrazo y en codo caracterizada por una placa eritroescamosa con escamas blancas, bien delimitadas, asentada en una piel aparentemente seca. En el quinto seguimiento se presenta la paciente el 8 de junio de 2023. La paciente refiere que hace 5 días comenzó con una resequedad en la piel, aumento de descamación en sus placas de psoriasis, pero no hay expansión de ellas y el prurito pues se mantiene controlado. En los últimos días la paciente ya estuvo sobre mucho estrés por el trabajo, con cambios de ánimo durante la tarde, estaba enojada y de repente ya estaba muy contenta y refiere que ya está defecando una vez durante el día.
Se decide quitar el medicamento constitucional, que es Ignatia Amara, a la 200 centesimal una vez al día, y se decide regresar con Silicia Terra a la 200 centesimal en método plus, y esta es tomada 6 veces al día hasta la próxima consulta. En la imagen 5 se muestra una dermatosis localizada en la espalda, caracterizada por placa escamosa, con escamas blancas de aspecto yesoso, bien delimitada, asentada por una piel aparentemente seca. En la imagen 6, 7 y 8 hay una dermatosis localizada en la parte posterior del antebrazo y en el codo, caracterizada por una placa escamosa con escamas blancas de aspecto yesoso y con huella de rascado y signo de parafina positivo. Bueno, para el pronóstico, la paciente ha presentando cambios orgánicos, mentales y físicos favorables, y también menciona que ha visto una mejoría de un 80% y continúa con las citas para el seguimiento. Se anexan las observaciones de Ken de acuerdo a las consultas de la paciente y en qué estadio se encuentra. Ahora, abarcando la enfermedad de nuestra paciente, hablaremos un poco más sobre lo que es la psoriasis. Como introducción, la psoriasis es una enfermedad cutánea inflamatoria hereditaria de curso crónico y recurrente. Se caracteriza por la presencia de pápulas y placas bien delimitadas con escamas típicas blanco-nacaradas que aparecen con mayor frecuencia en zonas de flexión, cuero cabelludo, palmas y planta de los pies. Existe una gran variación en la clínica y en la evolución. En cuanto a la epidemiología, se da más en el sexo femenino, inicia a cualquier edad, el pico máximo de incidencia es la segunda década de la vida, y en cuanto a la prevalencia, se da en el 2% de la población mundial. En México, 2% de las consultas son dermatológicas de este padecimiento y afecta a 2.5 millones de personas. 25% un cuadro clínico de moderado a grave va a presentar. Dentro de los factores de riesgo tenemos el tabaco, el alcohol, la obesidad o aumento de peso, infecciones, fármacos, estrés, clima y traumatismo. Dentro de la etiología, hoy por hoy es desconocida, pero es probablemente muy multifactorial. Se acepta la coexistencia de factores genéticos predisponentes y factores desencadenantes. Externos respecto a la predisposición genética se basa en una marcada agregación familiar asociada a los determinados haplotipos de los antígenos leucocitarios humanos. Asimismo, hay factores desencadenantes o exacerbantes de un brote de psoriasis, donde son mencionados procesos infecciosos, traumatismos cutáneos repetidos, ciertos fármacos como beta bloqueadores y, bueno, trastornos del metabolismo, estrés emocional y cambios climáticos. Dentro de la fisiopatología tenemos que pues estas lesiones presentan alteraciones histológicas epidérmicas y dérmicas. En la epidermis pues se observa una inflamación mínima o moderada de un infiltrado de predominio mononuclear y con menos frecuencia de neutrófilos que migran a la epidermis. Asimismo, pues tenemos que los macrófagos dérmicos y los linfocitos son fuente principal de citocinas, las cuales pues activan a los creatinocitos psoriáticos, los que pues a su vez inician la producción de citoquinas de proliferación. Estas citocinas como la interleucina 6, 8, 12, interleucina 17, el factor de crecimiento tumoral y el interferón gamma, pues son capaces de provocar o estimular la proliferación de queratinocitos psoriáticos. Tenemos una clasificación de psoriasis, colocamos unas tablas donde nos hablan sobre los tipos de psoriasis y sus características clínicas. Encontramos la psoriasis vulgar, la psoriasis gutata, la psoriasis inversa, la psoriasis eritodérmica y la psoriasis pustular. Y del lado derecho tenemos unas imágenes que nos visualizan estos tipos de psoriasis.
Para continuar tenemos lo que es la anamnesis y bueno, esto va a ser importante interrogar los antecedentes personales de del paciente que presenta esta patología, los antecedentes personales de enfermedades o algún tipo de tratamiento actual o pasado y los factores que son asociados a la desencadenación de esta enfermedad, así como si existen infecciones, estrés o algún tipo de fármaco que pueda tomar la paciente y si ha tenido tratamientos previos como fototerapia, tópicos y sistémicos y si ha existido algún tipo de evolución. Y de acuerdo a lo que es la exploración física, tenemos el signo de la última película, el signo del rocío sanguinolento, el signo de la mancha de cera y todo esto pues es apoyado con lo que es el ABCDE de la exploración dermatológica y también hay que explorar lo que son las partes del cuerpo no se pueden que no se puede visualizar lo que es la patología, ya que pues se dan en áreas escondidas. En el tratamiento alopático está dependiendo de la clasificación. En la psoriasis vulgar, el tratamiento de primera línea incluye corticosteroides tópicos derivados de la vitamina D y retinoides. También se encuentran los tratamientos biológicos. La psoriasis gutata, tratamientos con pulsos de luz ultravioleta. En la psoriasis inversa, tratamiento con corticosteroides tópicos, fototerapia, análogos de la vitamina D y agentes biológicos. En la psoriasis eritrodérmica y psoriasis pústula, en la forma de generalizada, pues se emplea el tratamiento de soporte y requiere hospitalización. Para el tratamiento homeopático, colocamos unas tablas donde hablamos sobre los medicamentos homeopáticos para la psoriasis y encontramos diferentes tratamientos. Dependiendo el paciente va a ser el tipo de medicamento que se le va a colocar o a dar. Del mismo modo, aquí se presentan más tratamientos. A continuación, un artículo que nos habla sobre el tratamiento homeopático de un paciente con psoriasis, un estudio observacional prospectivo con seguimiento de 2 años. En cuanto a la introducción, se entiende que psoriasis se entiende actualmente como una alteración del sistema inmunitario con manifestaciones cutáneas inflamatorias. Afecta alrededor del 1.5 al 2% de la población en países industrializados. La cronicidad y falta de terapia causales conducen a la permanencia del sufrimiento físico y psicosocial, aumento de costos y frecuente insatisfacción con el tratamiento ofrecido. La comorbilidad requiere una selección cuidadosa de varias opciones de tratamiento que incluyen aplicaciones tópicas, terapias sistémicas y los productos biológicos inmunodificadores introducidos recientemente. Para el tratamiento debe mantenerse para evitar rebotes, lo que supone una carga de efectos secundarios, toxicidad y posibles riesgos a largo plazo. Sobre el paciente en situaciones como esta, los pacientes tienden a buscar enfoques alternativos como la homeopatía. Desafortunadamente, la efectividad de la homeopatía en el tratamiento de la psoriasis no ha sido investigada hasta el momento. En cuanto a la homeopatía, de acuerdo con su regla de similitud, los pacientes son tratados con un que en un probado sano ha causado síntomas similares. Un diagnóstico puede tratarse con diferentes remedios en diferentes pacientes porque se da la individualización dependiendo de los diferentes síntomas secundarios. En cuanto a los medicamentos homeopáticos, se producen alternando los pasos de diluir y agitar una sustancia inicial. Las potencias resultantes alcanzan rápidamente diluciones más allá del número de Avogadro. Tales altas potencias se prescriben a menudo. Sus efectos constituyen un tema de controversia científica. Ahora, en antecedentes, para establecer datos sobre el uso y los efectos de la homeopatía en condiciones de atención habitual,
se investigaron a 3.981 pacientes en un estudio observacional prospectivo. Este artículo presenta el subgrupo de 82 adultos que consultaron a un médico homeópata para la psoriasis. En el objetivo general será evaluar detalles y efectos del tratamiento homeopático en pacientes con psoriasis con atención médica habitual. Comenzando con lo que es la metodología de este estudio, se caracteriza por ser un estudio observacional prospectivo, incluidos 82 pacientes y 45 médicos. Estos médicos son médicos homeopatas que van a calificar la gravedad del diagnóstico de la psoriasis y se les va a dar tratamiento homeopático a los pacientes. Los pacientes incluidos con psoriasis dentro de su primera consulta recibieron tratamiento homeopático y también se instaló lo que es un sistema de quejas y el por qué se decidieron tratar con homeopatía y se realizó lo que es una evaluación del mismo paciente de acuerdo a la gravedad de su patología y el seguimiento que se les dio a los pacientes fue durante 24 meses en el que fue dado por cuestionarios estandarizados dentro de 3, 12 y 24 meses y también se les evaluó la gravedad inicial de su padecimiento. Todo esto pues fue dado también con un consentimiento informado y se registraron el uso de los medicamentos. Para continuar tenemos los resultados y bueno, tenemos en la tabla 4 los datos demográficos y de estado de referencia de los pacientes en el que se presenta en los pacientes el resultado en una probabilidad de si va a ayudar lo que es la homeopatía, tal vez no los ayude, y siendo así el mayor puntaje de un 62%, o sea, 51 pacientes mencionan que sí les va a ayudar la homeopatía, entre otras características. Dentro de los medicamentos más utilizados, de acuerdo a lo que es la imagen, tenemos lo que es natrum, sulfur, sepia, entre otros, y los diagnósticos de referencia que nos menciona el artículo es la psoriasis, incluyendo lo que es el código para identificarlos. Otra parte importante que hay que mencionar son las potencias utilizadas en este artículo, que fueron la 200, la 1000 y la 10.000. En la tabla 6 tenemos las consultas y la continuidad que se le dieron a los pacientes y tenemos aquí sobre la homeopatía al final del estudio que el 28% de los pacientes pues siguió lo que es el tratamiento en curso, el 1.2% pues realizó un cambio de homeopatía y otro punto importante es la curación o mejoría que se fue notable en el 11%. En la tabla 7 de las tasas de respuestas al final del estudio, en pacientes con psoriasis, los pacientes completamente curados fueron el 12.2%, es decir, el 10 pacientes. Los que mejoraron más del 50% fueron el 10%, el 12.2%, 10 pacientes, y el número total de diagnosticados completamente curados fueron 49. En la tabla 8 tenemos el tamaño del efecto de los cambios diagnósticos y quejas y calidad de la vida de los pacientes, en el que nos muestra la psoriasis dentro de lo que son los 0 a 3 meses, de 0 a 12 y 24 meses, concluyendo lo que es el estudio con una mejoría grande en la calidad de vida de los pacientes. Y también tenemos el uso de los tratamientos y servicios en atención médica, donde tenemos que los pacientes que acudieron o utilizaron algún otro tipo de medicamento como dermatológicos fueron, de acuerdo a los 24 meses, el 2.4%, es decir, 2 pacientes. En la discusión se tuvo como objetivo brindar una representación imparcial de la atención médica homeopática contemporánea y su resultado en 82 adultos con psoriasis. Las evaluaciones de la gravedad de la enfermedad y la calidad de vida relacionada con la salud, pues mostraron mejorías sustanciales de manera consciente, aunque esta era pues una enfermedad crónica de larga data y pretratada de manera convencional.
Se tuvo que las primeras mejoras se observaron dentro de los primeros 3 meses del tratamiento homeopático. Después de 12 meses, las calificaciones eran menos de la mitad del valor inicial y continuaron mejorando. En consecuencia, pues la calidad de vida aumentó y los usos de los servicios de atención de salud o de la medicina convencional disminuyeron notablemente. El estudio describe pacientes de la práctica diaria con múltiples morbilidades y una gran variedad de estilos de vida. Se usó una escala de calificaciones numéricas que se valida, se usa a menudo y permitió la evaluación de una queja específica, así como la generalización e interpretación a través de varios diagnósticos. Además de la psoriasis, pues los diagnósticos iniciales como lo son la migraña, fiebre de heno, hipertensión y artritis, pues también se observaron entre los más frecuentes en otros estudios de observación homeopáticos. Esto último y la alta tasa de pacientes pretratados podrían indicar que los pacientes recurren a la homeopatía después de encontrar que la atención convencional no es satisfactoria para sus condiciones. Es probable que los pacientes de nuestro estudio padezcan casos más graves de sus enfermedades y vean al homeópata en etapas posteriores de las mismas. Dentro de las sugerencias de perspectivas y mejoras del trabajo, la investigación sobre el tratamiento homeopático de la psoriasis es escasa y bueno, por esto mismo se debe de continuar con la realización de más investigaciones y estudios de esta patología para conocer y saber cómo tratar a estos pacientes de la forma adecuada. Asimismo, en este estudio se tomó en cuenta pues aquellos pacientes con psoriasis y otras enfermedades crónicas que habían sido tratadas con anterioridad con medicación convencional en el cual pues fue de ayuda para su comparación. En la propuesta de mejoras y observaciones relacionadas a su búsqueda, pues la búsqueda de artículos acerca de la psoriasis fue complicada, ya que no todos cumplían con la rúbrica a presentar. La psoriasis es una enfermedad crónica que requiere un tratamiento de larga duración y muestra mejorías lentamente, lo que hace una patología poco estudiada. Los pocos artículos son poco certeros, ya que los pacientes dejan de tomar el medicamento y esto muestra un resultado desfavorables. Para la búsqueda hay que relacionar los síntomas de la patología con el medicamento homeopático para destacar los medicamentos más eficaces sobre el paciente. Y bueno, por último se presentan las referencias bibliohemerográficas. Y eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por su atención.